El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo, con Red Mundial de Noticias, a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias, con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes 16 de agosto de 2024. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. La justicia del Perú ratifica condena para exministro por homicidio de periodista en 1988. Ministros cierran filas en torno a Noboa por presunto intento de golpe de Estado en Ecuador. El presidente dominicano tomará posesión en presencia de 14 jefes de Estado y de gobierno. El gobierno de Estados Unidos condena arresto de Eligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima en Guatemala. Más de 4.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. México dice que Estados Unidos canceló la extradición del Mayo y que no entrega toda la información. Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro piden nuevas elecciones en Venezuela. Joe Biden respalda esta iniciativa. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Atención. Brasil, Colombia y México intentan mediar en la actual crisis política en Venezuela, en medio de las denuncias de fraude por parte del chavismo en las elecciones del pasado 28 de julio. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo colombiano Gustavo Francisco Petro pidieron la repetición de los comicios, mientras por separado el mandatario de Estados Unidos Joe Biden respaldó la iniciativa. Sin embargo, la líder de la oposición, María Corina Machado, rechazó esa propuesta al remarcar que las elecciones ya acaban de tener lugar. El Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó la reelección de Nicolás Maduro para un tercer periodo consecutivo que le permitirá gobernar al menos hasta 2031. Sin hasta ahora mostrar pruebas que lo ratifiquen. La oposición sostiene que su candidato Edmundo González ganó con alrededor del 70% de los votos, según muestran las actas que recaudó de los centros de votación. Es la principal propuesta del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, unas nuevas elecciones presidenciales, y el del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para salir de la agitación política por la que atraviesa Venezuela por los cuestionados comicios del 28 de julio. Brasil, Colombia y México, representantes de la izquierda latinoamericana, intentan mediar ante el chavismo y la oposición para una eventual solución. El llamado a nuevas votaciones fue respaldado por el mandatario estadounidense Joe Biden, pero refutado por el jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador y sobre todo por la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. Celia Mendoza tiene más. El presidente Joe Biden estaría apoyando nuevas elecciones en Venezuela, según su brevísima respuesta a la pregunta de La Voz de América de si estaría de acuerdo con celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, a lo que dijo: sí creo. Una propuesta del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y frente a la cual, tras ser cuestionado, Vedant Patel, vocero adjunto ante el Departamento de Estado, indicó: no tengo ninguna reacción ante estas propuestas. Y es que repetir elecciones sería un cambio radical en la política que hasta ahora ha planteado la administración Biden. Ellos tienen que aclarar
que esa no es su posición. Y así lo hizo horas después el Consejo de Seguridad Nacional al clarificar la respuesta del mandatario, indicando que la posición de Estados Unidos no ha cambiado. El presidente se refería al absurdo de que Maduro y sus representantes no aclaren las cosas sobre las elecciones del 28 de julio. Para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número cada vez mayor de países, está muy claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos el 28 de julio. Estados Unidos nuevamente pide que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que comiencen las discusiones sobre una transición de regreso a las normas democráticas. Sin embargo, Lula da Silva propuso nuevas elecciones con participación amplia de candidatos y observadores internacionales y dio una nueva opción que tiene el apoyo del presidente Gustavo Petro de Colombia. Estamos viendo la posibilidad de ver si se encuentra una salida entre varias salidas, como hacer un gobierno de coalición. Y agregó sobre Maduro: Él sabe que le debe una explicación para la sociedad brasilera y el mundo. La líder opositora, María Corina Machado, también se pronunció. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió para Venezuela un frente nacional, como el que hubo en Colombia en el siglo XX, en el que liberales y conservadores se turnaron el poder como paso transitorio hacia una solución definitiva a la crisis que vive el país vecino tras las elecciones. De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional Colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva, alegó Gustavo Petro en un mensaje en X. El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador que estuvo vigente entre los años 1958 y 1974 y que sirvió para expulsar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien quería quedarse como jefe de Estado perpetuo. Se trata de una idea similar a la esbozada por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que en una entrevista se refirió a los comicios venezolanos y propuso dos soluciones: la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición o la celebración de nuevas elecciones. Ciudad de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando se cumplen 3 semanas del arresto de Ismael El Mayo Zambada, que Estados Unidos canceló la solicitud de extradición del capo y que no ha entregado toda la información sobre su captura. El mandatario expuso en su conferencia matutina que Washington canceló la petición de extradición porque desde el 25 de julio ya tiene en su territorio a Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Me informaron que Estados Unidos ya solicitó que no se continúe con el juicio de extradición porque tenían una solicitud de extradición del señor Zambada y de Joaquín Guzmán López. Entonces, están solicitando que se cancele la solicitud que hicieron anteriormente de extradición, indicó. Nueva York. Fiscales federales buscan trasladar al presunto capo mexicano Ismael El Mayo Zambada desde Texas para que enfrente un juicio en el mismo tribunal de Brooklyn, donde su cofundador del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenado en 2019. En una presentación judicial, los fiscales federales en El Paso, Texas, dijeron que Zambada sería procesado por los cargos que enfrenta en el Distrito Este de Nueva York, antes de regresar para enfrentar cargos separados en Texas. Además, pidieron a la jueza federal del distrito, Kathleen Cardone, que programara una audiencia para ordenar su traslado. Zambada se declaró inocente de los cargos de Texas. Su abogado, Fran Pérez, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los fiscales dijeron en su presentación que aún no habían recibido respuesta del abogado defensor del Mayo sobre su posición respecto a su traslado. El septuagenario Zambada fue detenido el 25 de julio en un aeródromo de Nuevo México, junto a uno de los hijos de Guzmán, Joaquín Guzmán López. En México, defensores de la libertad de prensa critican el sexenio que está por concluir al señalar que al menos 47 trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados. Aseguran que esperan una mejor protección al periodismo con el gobierno nuevo. Así despidieron al tercer comunicador asesinado este año en México.
Alejandro Martínez Nogués murió en Celaya, Guanajuato, el 4 de agosto. Conocido como el hijo del llanero Solitito, fue asesinado tras ser agredido con arma de fuego mientras circulaba a bordo de una patrulla de tránsito y policía vial. Tenía protección policíaca desde que sobrevivió a un atentado en 2022. Ya no cubría crimen, pero reportaba accidentes y entrevistaba a personajes locales en su cuenta de Facebook. Con son 47 homicidios de periodistas durante el gobierno que está por concluir. El balance general de este sexenio es muy negativo. El director de Artículo 19 afirma que el presidente López Obrador estigmatizó a la prensa crítica. Ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista. Y ve una correlación con este tipo de expresiones. Los actores, tanto políticos como privados, incluso criminales, se sienten avalados o habilitados, mejor dicho, para agredir a la prensa. Esto se agrava por las condiciones de violencia generalizada del país. Amenazas, privación ilegal de libertad, acoso judicial, acoso online, cualquier cosa que le pueda pasar a un periodista le sigue pasando acá en México. Antes de su triunfo, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, firmó un convenio con Reporteros Sin Fronteras, comprometiéndose a defender la libertad de prensa. Vicente Calderón, Tijuana. Washington. Se espera que los contribuyentes ahorren millones de dólares después de que el gobierno del presidente Joe Biden firmó acuerdos con compañías farmacéuticas para reducir los precios de los 10 medicamentos más costosos de Medicare, el programa gubernamental de asistencia médica para los ancianos. Pero no está claro cuánto podrían ahorrar los estadounidenses de más edad cuando surtan una receta en su farmacia local, ya que el precio de lista no es el que pagan al final. Después de meses de negociaciones con los fabricantes, los precios de lista se reducirán en cientos de dólares, miles en algunos casos, para suministro de 30 días de medicamentos populares utilizados por millones de personas afiliadas al Medicare, incluidos anticoagulantes y medicamentos contra la diabetes y la leucemia. Las reducciones que oscilan entre el 38% y el 79% entrarán en vigor en 2026. Naciones Unidas. Más de 4.400 millones de personas de países de renta baja y media carecen de acceso a agua potable. Y además, casi la mitad de la población de estas regiones está afectada por la contaminación fecal, unos datos que duplican las estimaciones anteriores. Así lo advierte un estudio internacional dirigido por Esther Greenwood, del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas, realizado por científicos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Suiza, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre otros, y publicado ayer jueves en la revista Ciencia. La investigación concluye que las estimaciones mundiales anteriores sobre la disponibilidad de agua potable segura han sido muy infravaloradas, sobre todo en el caso de algunas de las poblaciones más vulnerables. Además, el estudio pone de relieve la urgente necesidad de realizar inversiones específicas para mejorar la vigilancia de la calidad del agua y las infraestructuras en estas regiones. El acceso al agua potable es un derecho humano y es fundamental para la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ONU. Sin embargo, faltan datos sobre los servicios de agua potable gestionados de forma segura para gran parte de la población mundial, especialmente información doméstica de los países de ingresos bajos y medios. Además, se desconocen en gran medida los principales factores que limitan el acceso al agua potable. Combinando datos de encuestas de hogares con datos mundiales de observación de la Tierra y técnicas de modelización geoespacial, Greenwood y sus colegas crearon mapas detallados del uso de los servicios de agua potable en 135 países de renta media y baja. El equipo descubrió que solo 1 de cada 3 personas de estos países tenían acceso a agua potable, gestionada de forma segura en 2020. Es decir, unos 4.400 millones de personas en los países de renta media y baja. Esta cifra supone el doble de la estimación de 2.000 millones de personas en 2020, dada que el programa de monitoreo de abastecimiento de agua oficial de la ONU, encargado de monitorear el progreso hacia el objetivo de desarrollo sostenible sobre el acceso al agua potable. Los resultados también muestran que el uso de los servicios de agua potable en estos países está limitado, principalmente por la contaminación fecal, causado por la bacteria E. coli en la fuente primaria de agua potable,
y que afecta a casi la mitad de la población de estas regiones. El estudio concluye que la detección de contaminación fecal en el agua potable es preocupante, ya que la ingestión de patógenos fecales es uno de los principales riesgos para la salud pública y causa de mortalidad infantil en todo el mundo. En una perspectiva publicada en la misma revista, Rod Hope, de la Universidad de Oxford, Reino Unido, comenta que el estudio, basado en datos terrestres, aéreos y satelitales, junto a informaciones procedentes de encuestas de hogares, logra identificar los principales factores, incluida la contaminación fecal, que comprometen la seguridad del agua. Hope cree que identificar esos factores puede ayudar a los responsables políticos a mejorar la gestión del agua potable y conseguir que el agua esté disponible a demanda, accesible en las instalaciones y libre de contaminantes como el E. coli y de químicos como el arsénico y el flúor, porque garantizar un servicio de agua es algo más que proporcionar su acceso, subraya Hope. Además, Hope destaca que el estudio demuestra que factores medioambientales como las altas temperaturas y la estacionalidad de las precipitaciones afectan negativamente la gestión segura del agua potable, al igual que el uso del suelo, la vegetación y la situación de los acuíferos y reservas subterráneas de agua, que se enfrentan a amenazas sin precedentes. Washington. El gobierno de Estados Unidos condenó la detención de Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima y exdiputada por el Movimiento Semilla, partido con el que Bernardo Arévalo ganó la presidencia. Condenamos enérgicamente el arresto de Ligia Hernández, un ejemplo flagrante de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala, escribió Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene otras noticias desde Guatemala. El rompimiento del pacto entre pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 está generando un repunte de crímenes en Guatemala, según reporta la Policía Nacional Civil, que registra constantes hechos violentos principalmente durante los fines de semana, como explica el subinspector y portavoz de la entidad, César Mateo. Lo que ha generado la mayoría de hechos contra la vida es el tema de las pandillas, como las extorsiones, la venta de droga al menudeo, y que repercute en los enfrentamientos, los ajustes de cuentas, las luchas y las peleas por territorios en el tema de la venta de drogas al narcomenudeo. Según el analista Lisandro Acuña, la disputa se está registrando internamente entre integrantes de la pandilla Barrio 18. La eliminación de 2 de sus cabecillas en la cárcel de Fray Janes generó una lucha por la detentación del poder de territorio dentro de esta organización criminal. El analista Acuña asegura que, pese a que la tasa de homicidios ha descendido, la percepción de alta criminalidad sigue vigente. Estos hechos van a crear ese efecto de percepción de incremento de la violencia en el país. Un impacto que también podría afectar al turismo que llega de El Salvador durante el mes de agosto, pues aunque no existe una alarma internacional, la percepción de niveles de violencia es alta. Eugenia Sagastume, Guatemala. San Salvador. Católicos salvadoreños celebraron el 107 aniversario del natalicio de Óscar Arnulfo Romero, obispo asesinado en 1980 por un francotirador que formaba parte de un escuadrón de la muerte del ejército, fecha en la que recordaron el legado del religioso llamado La Voz de los Sin Voz. Los feligreses llenaron de flores la tumba de Romero, ubicado en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, en el centro de la capital. Le dedicaron algunos cánticos religiosos y populares y elevaron plegarias. La celebración por el natalicio del religioso también incluyó la partida de un pastel, una torta de cumpleaños y una misa en su honor. Bogotá. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, y la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, expresaron la voluntad de ambos países de abordar el desafío migratorio desde el respeto a los derechos humanos, con los derechos humanos en el centro. Así lo aseguró Saiz, tras un encuentro muy fructífero con la ministra colombiana en el marco de su visita al país, que arrancó este jueves en Bogotá y que se extenderá por 2 días más en Cartagena de Indias, donde también abordarán temas de migración con organizaciones e instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIT.
Ambas ministras hablaron sobre cómo avanzar para que efectivamente la condición de migración sea más digna, indicó Ramírez en declaraciones tras la reunión, y lograron un acuerdo muy importante para unas experiencias pilotos a través de unas mesas técnicas para tareas de simplificación de procedimientos y trámites. También estuvo sobre la mesa la homologación, y aspecto muy importante para Colombia, ya que los conocimientos y títulos facilitan la vida de nuestros compatriotas, tanto en España como aquí en Colombia, detalló la alta funcionaria de este país. Guanabo, Cuba. Unos 2 centenares de personas participaron ayer en una iniciativa para limpiar la playa de Guanabo, en el oeste de Cuba, próxima a La Habana, y contribuir al mantenimiento del ecosistema natural costero. El proyecto, impulsado entre otros por Naciones Unidas y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, ACNUR, pretende concienciar a la población y especialmente a los jóvenes en la conservación del medio ambiente y el impacto de los residuos en el mar, especialmente los plásticos. La actividad, en la que participó el representante de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, incluyó también la instalación a lo largo de la playa de un centenar de cestos de basura de material ecológico y resistente. La recogida de basura es un problema recurrente desde hace meses en Cuba, ya que los servicios estatales de limpieza tienen dificultades por la acumulación de vehículos averiados y la falta de combustible. Un informe de las Naciones Unidas alerta que anualmente se vierten al mar más de 23 y 27 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que supone unos 50 kilos de plástico por metro de costa en todo el mundo. Las perspectivas del mercado laboral mundial para los jóvenes han mejorado en los últimos 4 años y se espera que la tendencia al alza continúe durante 2 años más, según reveló un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Sin embargo, el informe titulado Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2024 también advierte que el número de jóvenes de 15 a 24 años que no tienen empleo, educación o formación es preocupante y que la recuperación del empleo tras la pandemia del COVID-19 no ha sido global, es decir, que los jóvenes de ciertas regiones y muchas mujeres jóvenes no están percibiendo los beneficios de la recuperación económica. Según la OIT, la tasa del empleo juvenil para 2023 se ubicó en 13%, equivalente a 64.900.000 personas que no cuentan con empleo formal, lo que representa el nivel más bajo en 15 años y un descenso con respecto a la tasa anterior a la pandemia del 13,8% en 2019. Los expertos esperan que la tasa siga cayendo hasta el 12,8% este año y el próximo. En esta misma línea, el informe alerta de que los jóvenes se enfrentan a otros vientos en contra para encontrar el éxito en el mundo laboral y señala que demasiados jóvenes de todo el mundo son ninis, es decir, ni estudian ni trabajan, y que las oportunidades de acceder a empleos decentes siguen siendo limitadas en las economías emergentes y en desarrollo. Según los datos de la OIT, 1 de cada 5 jóvenes del mundo, es decir, 20,4%, eran nini, 2 de cada 3 de estos ninis eran mujeres. Por otro lado, el reporte también señala que la persistencia de las elevadas tasas de ninis y el crecimiento insuficiente de empleos decentes están provocando una creciente ansiedad entre los jóvenes de hoy, que son también la juventud más formada de la historia. Santo Domingo. 14 jefes de Estado y de Gobierno asistirán hoy a la investidura del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para su segundo y último mandato de 4 años, tras ganar las elecciones de mayo pasado. Entre los asistentes a la ceremonia, que en esta ocasión se celebrará en el Teatro Nacional de la capital, figuran el rey de España, Felipe VI, quien llegó anoche a Santo Domingo y se reunirá con Abinader. Los dignatarios que ya están en suelo dominicano son los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y de Surinam, Chandrika Persad Santokhi, los primeros ministros de Bahamas, Philip Edward Davis, y Curazao, Gilbert Pisas, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Anoche mismo llegó el presidente de Panamá, José Mulino, de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, además de los gobernadores de Antigua y Barbuda, Rodney Williams, y de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y los primeros ministros de Belice, John Briceño, y de Guyana, Mar Filis. La Cancillería Dominicana anunció también la presencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Honduras, Xiomara Castro, y de Ecuador, Daniel Noboa, aunque hasta el momento no se ha informado de sus llegadas. Lima. Una sala de la Corte Suprema de Justicia del Perú ratificó la condena de 12 años de prisión contra el exministro y general retirado del Ejército, Daniel Urresti,
por el homicidio con alevosía del periodista Hugo Bustios, perpetrado en 1988 en la región de Ayacucho, informó el Poder Judicial. La sentencia contra Urresti también incluye el delito tentado de homicidio calificado contra Eduardo Rojas, indicó el Poder Judicial. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Víctor Prado, determinó que el crimen constituye, sin la más mínima duda, una grave violación a los derechos humanos que por su naturaleza, circunstancias, modo y forma de cómo se cometió el delito, impactó a la humanidad. Añadió que en cumplimiento del derecho convencional no se puede dejar de investigar y sancionar. El tribunal que condenó a Urresti en abril del año pasado consideró que se trató de un delito de lesa humanidad y, por tanto, de un caso de gran complejidad, ya que implicó el asesinato con gran crueldad de Bustios. Quito. Los ministros ecuatorianos han cerrado filas en torno al jefe de Estado Daniel Noboa ante lo que consideran un intento de golpe de Estado por parte de su vicepresidenta Verónica Abad por una denuncia interpuesta ante el Tribunal Electoral y han advertido que no permitirán una desestabilización de la democracia. La reacción del gabinete ministerial se dio tras conocerse que Abad interpuso una denuncia por supuesta violencia política de género contra Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral, que debe analizar si admite la causa. De ser así y de comprobarse, esta denuncia podría acarrear una eventual destitución y suspensión de los derechos políticos por 4 años de Noboa, quien ha anunciado que se postulará para la reelección en los comicios de 2025. Bogotá. Las autoridades colombianas recibieron de Ecuador ayer a un disidente de las antiguas FARC, Edgar Moncada Acevedo, conocido con el alias del Mono o Wilmer, quien lideraba el grupo Urias Rondón del bloque occidental Jacobo Arena del Estado Mayor Central, informaron a fuerzas militares. Los uniformados colombianos, detalló la institución en un comunicado, recibieron al jefe guerrillero en el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre ambos países. Esta semana, 2 reportes alertaron sobre un creciente esfuerzo por influir en la elección presidencial del 5 de noviembre. Los informes destacan un aumento en la manipulación de la información, la violencia política y la intimidación. Los votantes estadounidenses son cada vez más blanco de actores internos que diseminan información falsa de cara a la elección presidencial. Eso indica un nuevo reporte del grupo de derechos humanos Freedom House. Personas dentro de Estados Unidos filtran teorías de conspiración e información engañosa sobre política. Un 70% de republicanos y aquellos que tienden a votar republicano han sido capturados por la teoría de conspiración de que los resultados de la elección presidencial de 2020 fueron ilegítimos. En 2024 tal narrativa está emergiendo y domina. También aumenta la intimidación y el acoso en línea de funcionarios electorales, así como la violencia política, dice el investigador. Hemos visto ataques directos contra candidatos políticos, incluido el intento de asesinato contra el expresidente Trump. Los discursos y crímenes de odio contra grupos marginados también van en aumento. Aunque la infraestructura sigue protegida, preocupan los ciberataques. Los blancos más vulnerables son las campañas y páginas web que informan sobre el proceso de votación. El FBI actualmente investiga supuestos intentos de hackeo contra las campañas de Trump y Biden-Harris. Un segundo informe de la compañía de ciberseguridad Recorded Future indica un incremento en operaciones de influencia maligna a cargo de Irán, Rusia y China. Incluyen el uso de inteligencia artificial para desarrollar artículos que son luego publicados en páginas web falsas que imitan a medios convencionales. Es para introducir contenido inclinado en la dirección de los objetivos geopolíticos del gobierno correspondiente y cómo la victoria de cierto candidato presidencial satisfacería mejor sus intereses. ¿Qué tan efectivos son tales esfuerzos? En este momento no tenemos data que sugiera que estas operaciones históricamente hayan impactado los resultados de una elección. Sin embargo, se recomienda a los votantes permanecer alerta y desconfiar de artículos o páginas web con errores gramaticales que podrían revelar un intento de engaño. Verónica Valderas Iglesias, Washington. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.